Bienvenidos nuevamente a Libros Hablados, este podcast que ahora es en video, en donde me entretengo y trato de entretenerlos a ustedes leyendo los libros que me apasionan. Esta vez, en el segundo capítulo en video, voy a empezar a leer un autor que me encanta, se llamaba Sven Hassel. em, Él, al parecer, o sea, porque no se ha comprobado nada, él perteneció a las SS en un batallón de castigo del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer estuvo en batallas como Stalingrado, en todo el frente oriental o frente del este, pero cuenta estos libros son maravillosos porque son historias rapiditas, muy crueles, también muy chistosas. em, Son rápidas y sobre todo es una visión desde el lado alemán que muy poco se conocen desde el lado de los vencidos. Em, Muestra la crueldad de la guerra, es bien crudo. Les recuerdo que ya en el capítulo pasado leí la primera parte de Julio César, de, no, ¿de quién es? De Colin McCulloch. Em, en otros capítulos iré siguiendo hasta terminar ese libro que de verdad es maravilloso. Estos son un poquito más corticos, los de Sven Hassel. Hoy voy a leer el primer libro que se llama La Legión de los Condenados. Eh, no siendo más, perdónenme los errores, vamos para adelante. Bienvenidos nuevamente a Libros Hablados. La Legión de los Condenados de Sven Hassel. Introducción. Retumbar de botas claveteadas en el cemento del patio, con producción de chispas fugaces. Cuarto de vuelta al salir del cuartel e inicio de la marcha por el camino empapado, bordeado de álamos. En un batallón disciplinario, las conversaciones y las canciones están naturalmente prohibidas. Individuos de cuarta categoría no pueden aspirar a los privilegios del soldado alemán, como tampoco teníamos derecho a llevar el águila o los otros símbolos del honor. Solo llevábamos en la manga derecha una cinta blanca y que siempre debía permanecer blanca, cruzada por la palabra Sonderabteilung en letras negras. Perdón mi alemán. Como debíamos ser los mejores soldados del mundo, todas nuestras marchas eran marchas forzadas. En menos de un cuarto de hora estábamos cubiertos de sudor. Nuestros pies empezaban a calentarse y abríamos la boca para poder respirar, pues la nariz por sí sola resultaba rápidamente incapaz de suministrarnos una cantidad de oxígeno suficiente. El correaje y el fusil impedían que la sangre circulara normalmente en nuestros brazos, produciendo la hinchazón de los dedos. Pero para nosotros todo eso no era más que una insignificancia. Podíamos realizar una marcha forzada de 25 kilómetros sin experimentar la menor molestia. La Legión de los Condenados. Este libro está dedicado a los soldados desconocidos que cayeron por una causa que no era la suya, a mis mejores camaradas del 27 Regimiento Disciplinario Blindado, así como a las mujeres valerosas que me ayudaron durante aquellos años espantosos. Libro primero. 1. Bueno, los 5 minutos han transcurrido. Aténganse a las consecuencias. Apretó un timbre. Dos enormes hombres de las SS uniformados de negro entraron. Una breve orden y Eva fue arrastrada a una mesa cubierta de cuero. Inmundo desertor. El zapador corpulento y forzudo había sido juzgado la víspera y condenado a 8 años de trabajos forzados. Aquel día me tocaba a mí pasar por el tubo. Dos perros de guardia me condujeron ante el Consejo de Guerra, constituido en una enorme sala en la que dos gigantescos retratos, uno de Adolfo Hitler, el otro de Federico el Grande, se enfrentaban. Detrás del sillón del presidente cabalgaban inmensas las banderas del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, de la Armada y de las SS. En la pared se alineaban los estandartes de las distintas armas, la cruz negra sobre el fondo blanco de la infantería, rojo de la artillería, amarillo de la caballería,
rosa de las tropas blindadas, negro bordeado de plata de los ingenieros, cuerno de caza sobre fondo verde de los cazadores o chausseurs, y así sucesivamente. El propio sillón del juez estaba tapizado con la bandera negra, blanca y roja de la Wehrmacht. El tribunal se componía de un consejero legal, papel desempeñado por un comandante, de dos jueces, un Hauptmann y un Feldwebel, y de un acusador, Sturmbannführer, de la CSS. Un inmundo desertor no tiene derecho a los consejos de un abogado defensor. Lectura del acta de acusación. Interrogatorio del acusado. Orden de introducir a los testigos. El primero que entró fue el hombre de la Gestapo el que nos había detenido a Eva y a mí mientras nos bañábamos junto a la desembocadura del Weser. Y el murmullo estival de las olas perezosas ahogó de repente el rumor odioso del tribunal. Las resplandecientes dunas de arena blanca. Eva erguida al sol, secándose los muslos redondos, su gorro redondo, su gorro de baño, el calor de mi espalda, el calor, el calor. Sí, salté encima de la mesa y después por la ventana. 5 policías me interrogaron entonces. Vinieron igualmente los 5 a presentar su testimonio. Sí, le di un nombre falso. Sí, la explicación que le di era falsa. Lo más curioso fue volver a ver al criminal secretary que ordenó la flagelación de Eva. Los otros habían mostrado sadismo. Él se había mostrado sencillamente correcto. No puede hacerse nada con la gente correcta. Hay demasiada en la tierra. Empecé a soñar despierto. Todo el mundo había desertado, todo el mundo. Solo quedaban los oficiales. ¿Y qué podían hacer ellos? Todos habíamos desertado, todos. Había hordas en masa por todas las carreteras, soldados que regresaban a sus hogares. Solo los oficiales permanecían aún en el frente, detrás del frente, con sus planos y sus mapas, sus botas bien brillantes. Todos los demás regresaban a sus casas y no me habían olvidado. Dentro de un instante se abriría la puerta, invadirían la sala del tribunal y no dirían nada, pero los 4 fantoches se levantarían al unísono, con el rostro pálido. Introduzcan al testigo siguiente, Eva Shadows. Eva, ¿tú aquí? ¿Era verdaderamente Eva? Pues sí, era Eva, de la misma manera que yo era Sven. Aún podíamos reconocernos por los ojos. Todo lo demás, todo lo que habíamos conocido, los pequeños secretos vivos, los pequeños detalles íntimos que solo nosotros sabíamos y que habíamos saboreado con la mirada, con los labios y con las manos omniscientes. Todo lo demás había desaparecido. Pero nuestros ojos subsistían con todo su temor y su promesa de ser siempre los mismos. ¿Pueden desaparecer tantas cosas en tan pocos días? Eva Shadows, conoce usted a este hombre, ¿verdad? Mueca pegajosa. Es una definición que detesto. Siempre la he encontrado estúpida, exagerada, pero no existe otra para describir la expresión del acusador. Era una mueca pegajosa. Sí, la voz de Eva era casi imperceptible. Alguien arrugó un papel y el ruido nos sobresaltó a todos. ¿Dónde le conoció? En Colonia, durante una alarma. Eran cosas que sucedían en aquellos tiempos. ¿Le explicó que era un desertor? No, pero no pudo soportar el silencio arrogante y tartamudeó. No lo creo. Mida bien sus palabras, joven. Supongo que no ignorará que es muy grave emitir un falso testimonio ante un tribunal de justicia. Eva contemplaba el suelo, ni por un momento me había mirado. Su rostro era grisáceo, como el de un enfermo al salir de una operación. El miedo le hacía temblar las manos. Bueno, ¿por cuál se decide? Le dijo. ¿Sí o no? ¿Que es un desertor? Sí, supongo que me lo dijo. Debe contestar sí o no. Necesitamos respuestas concretas. Sí. ¿Qué le dijo después? Al fin y al cabo usted se lo llevó a Bremen y le dio dinero, ropa y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Explíquelo todo al tribunal sin que nos veamos obligados a arrancarle palabra tras palabra. ¿Qué le dijo él exactamente? Me dijo que había oído de su regimiento. Me pidió que le ayudara, que le facilitara documentos.
Y fue lo que hice. Cuando le conoció en Colonia, ¿iba de uniforme? Sí. ¿Qué uniforme? El uniforme negro de los carros de combate con un galón de Gefreiter. En otras palabras, usted no podía dudar de que se trataba de un militar. No. ¿Fue él quien le pidió que le llevara a Bremen? No, se lo propuse yo e insistí. Él quería presentarse a las autoridades, pero le convencí para que no lo hiciera. Eva, ¿qué les estás diciendo? ¿Por qué les cuentas estas mentiras? En otras palabras, ¿le impidió usted que cumpliera con su deber presentándose a las autoridades? Sí, le impedí cumplir con su deber. No podía escuchar aquello. Salté como loco, vociferando a pleno pulmón, gritando al presidente que ella mentía, para tratar de salvarme, para facilitarme circunstancias atenuantes, pero que no podía haber sabido que era militar, puesto que me había quitado el uniforme en el tren entre Paderborn y Colonia. Tienen que dejarla marchar. Ella no sabía que yo era militar hasta que me detuvieron, lo juro. ¿Puede ser humano el presidente de un consejo de guerra? Yo lo ignoraba, pero quería creer lo posible. Pero sus ojos eran tan fríos como cristales y su mirada hacía que mis gritos sangraran. Acusado, silencio hasta que se le interrogue. Una palabra más y ordeno que le expulsen de la sala. Los pedazos de cristal giraron como un faro. Eva Shaudus, ¿está dispuesta a jurar que su testimonio se ajusta a la verdad? Sí, de no haberme conocido, se habría presentado a las autoridades. ¿Te ayudó también cuando huyó de la policía secreta? Sí. Muchas gracias, eso es todo. Oh, a propósito, ¿ha sido usted condenada? Cumplo 5 años en el campo de concentración de Ravensbrück. Cuando se la llevaron, me lanzó por fin una larga mirada y sus labios se fruncieron en forma de beso. Sus labios eran azulados, sus ojos a la vez felices e infinitamente tristes. Había hecho algo por mí. Esperaba, creía que eso me salvaría la vida. Para aportar esta frágil contribución a mi defensa, había sacrificado voluntariamente 5 años de su vida, 5 años en Ravensbrück. Había caído muy bajo. Trajeron igualmente a Trudy, pero ésta se desvaneció poco después de haber iniciado un absurdo relato destinado a sostener la declaración de Eva. El desvanecimiento de un testigo en plena sala de audiencias constituye un extraño espectáculo. Se llevaron a Trudy a peso de brazos, fuera de la sala, y cuando la portezuela se cerró tras ella, fue como si todas las puertas se hubiesen cerrado simultáneamente a mi alrededor. Después de aquello, la decisión no se hizo esperar mucho. Todo el mundo se levantó para escuchar la sentencia, oficiales y funcionarios ejecutando al unísono el saludo nazi. En nombre del Führer, Sven Hassel Gefreiter en el 11º Regimiento de Husares. Es condenado a 15 años de trabajos forzados por deserción. Se decreta además que Sven Hassel sea expulsado de su regimiento y privado de todos sus derechos civiles y militares durante un periodo indefinido. ¡Hey Hitler! ¿Y si tú también te desvanecieras? ¿Es que no aparecería todo negro ante tus ojos como cuando ellos dejaban de aporrearte? Como dice esa otra frase hecha, una vergüenza peor que la muerte. Eso es. Nunca habías pensado utilizarla, pero las frases hechas existen para ser usadas. Y ahora puedes ir a explicar al mundo lo que esta significa. Rectificación. No puedes ir a ningún sitio. Estaba tan aturdido, tan alejado de las cosas reales, que escuché sin comprenderlos de momento los comentarios del presidente. Decía que perdonándome la vida habían permitido que la misericordia suavizara la justicia. Decía que yo era un Ausländerstäuscher, que había sido llamado desde Dinamarca y que mujeres irresponsables, mujeres que no merecían el honor de ser alemanas, me habían persuadido para que desertara y que por todos estos motivos el tribunal en su bondad infinita no había considerado útil condenarme a muerte. 2. Grilletes en los tobillos. Grilletes en los tobillos, esposas en las muñecas. Íbamos encadenados de dos en dos.
Una larga cadena rodeaba además todo el destacamento. Nos condujeron a la estación de mercancías con una fuerte escolta de policía militar armada hasta los dientes. Permanecimos apretados en nuestros vagones durante 3 días y 3 noches. Morían de día, morían de noche. Antes de desearnos la bienvenida a nuestra deliciosa pensión familiar, dejadme deciros lo que sois. No sois más que un puñado de rameras piojosas y de granujas infectos, un rebaño de cerdos y de cochinas. La escoria de la humanidad es lo que siempre habéis sido y lo que seguiréis siendo hasta el fin de vuestros días. Y para que podáis regodearos bien en vuestra propia porquería, nos encargaremos de haceros reventar lentamente, muy lentamente, para que tengáis tiempo de apreciarlo todo en su justo valor. Os aseguro personalmente que nadie se sentirá defraudado. Todo el mundo se ocupará asiduamente de vuestra curación. Lamentaría muchísimo que alguno de vosotros careciera de algo. Dicho esto, puedo desearos la bienvenida al campo disciplinario SS y Wehrmacht de Lengries. Bienvenidos, señoras y caballeros, al campo de exterminio de Lengries. Golpeó con el extremo de la fusta su bota reluciente y dejó que el monóculo cayera de sus ojos. ¿Por qué los individuos de este tipo llevan siempre un monóculo? Debe de haber alguna explicación psicológica. Un Hauptscharführer de las SS leyó en voz alta el reglamento que se resumía a esto. Todo estaba prohibido y la menor transgresión sería castigada con ayuno y con palizas y con la muerte. La prisión, 5 pisos de jaulas superpuestas sin tabiques intermedios, solo rejas. Pasamos por el cacheo y por el baño. Luego nos afeitaron la mitad de la cabeza y embadurnaron todas nuestras zonas pilosas con un producto químico maloliente, corrosivo, que picaba y ardía como el fuego. Luego nos metieron en celdas donde permanecimos completamente desnudos durante 4 horas, en tanto que unos SS nos sometían a un nuevo registro. Jeringa en las orejas, dedos en la boca, sin olvidar axilas y la nariz. Por fin se nos administró una lavativa de caballo que nos catapultó hacia los retretes alineados a lo largo de la pared. Y aún fue peor para las dos jóvenes que debieron soportar además las bromas obscenas de los guardianes y sufrir un examen especial. La ropa que nos entregaron, blusa y pantalón rayados, estaba hecha de un tejido horriblemente rugoso, como una especie de saco, que te daba la impresión de estar perpetuamente infestado de parásitos o de hormigas venenosas. Un Oberscharführer nos hizo salir y alinear ante un Untersturmführer, quien señalando inmediatamente al prisionero que ocupaba el extremo derecho, vociferó: «Tú, ven aquí». Un SS empujó al hombre por detrás, enviándolo como un muñeco desarticulado hasta el alcance del oficialillo vanidoso, ante quien volvió a adoptar automáticamente la posición de firmes. Nombre, edad, motivo de la condena, aprisa. Johannes Schäber, 24 años, condenado a 20 años de trabajos forzados por alta traición. Cuéntame, ¿nunca has sido soldado? Era Feldwebel en el 123º Regimiento de la Infantería. En otras palabras, es por insubordinación pura y sencilla que no te molestas en presentarte correctamente, a lo que añades la impertinencia de no dirigirte a mí como te ha sido enseñado. Rectifica la posición, cerdo. Ahora intentaremos quitarte esas malas costumbres, y si no basta, dilo francamente y encontraremos otra cosa. Con la mirada fija en el vacío, el Untersturmführer aulló con voz estridente: ¡Paliza! Unos segundos más tarde, el hombre yacía de espaldas con los pies descalzos, aprisionados en un cepo. ¿Cuántos, Herr Unterführer? 20. El hombre perdió el sentido antes del fin del castigo, pero tenían medios para remediar eso, medios indescriptibles, y muy pronto el hombre volvió a ocupar su sitio en la fila. Aprovechando la experiencia del primero, el siguiente respondió correctamente. Herr Untersturmführer, el suboficial Víctor Heise del 7º Regimiento de Ingenieros se presenta y declara que tiene 22 años y está condenado por robo a 10 años de trabajos forzados. ¿Robo? ¡Qué ignominia! ¿Es que no sabes que un soldado nunca debe robar?
Herr zu Führer, declaro que sé que un soldado no debe robar nunca, pero sin embargo has robado. Sí, Herr Führer, lo que significa que tienes la cabeza dura. Sí, Herr Führer, declaro que tengo la cabeza dura. Bueno, pues vamos a ser muy generosos contigo y darte unas clases particulares. Precisamente tenemos aquí a un excelente profesor. Con los ojos fijos en el vacío, el Führer aulló con voz estridente. ¡Gato de 9 colas! Le colgaron por las muñecas con los pies tocando apenas el suelo. Ninguno de nosotros, ni siquiera las mujeres, salió indemne de esta toma de contacto. Averiguamos rápidamente, por lo demás, que en Lengris no éramos hombres y mujeres, sino cerdos, montones de basura, prostitutas. Casi todo lo que ocurría en Lengries era indescriptible, indignante, monótono. Pese a su fertilidad macabra, la imaginación que se dedica al sadismo es notablemente limitada, en tanto que la sensibilidad de la víctima se embota rápidamente. Ver a la gente sufrir y morir es igualmente monótono. A la larga, incluso cuando sufren y mueren de 100 maneras que en tiempo normal se hubiesen considerado inconcebibles. Nuestros verdugos tenían carta blanca para desplayar en nosotros sus ansias de poder y de crueldad, y aprovechaban ampliamente la ocasión. Vivían más intensamente que nunca habían vivido. Sus almas apestaban mucho más que los cuerpos enfermos, torturados de sus prisioneros. No quiero de ninguna manera criticar a nuestros guardianes. También ellos eran víctimas de una situación que no habían creado y en cierto modo salieron de ella más mal parados que sus vigiladas víctimas, con un alma putrefacta. Tiempo atrás creí que me bastaría hablar del Engries para comunicar a la gente mi propia repugnancia e insuflarle una voluntad inquebrantable de rehacer un mundo, una existencia de donde se haya excluido la tortura. Pero solo es posible hacer comprender estas cosas a los que las han vivido, y precisamente a esos es inútil recordárselas. Todos los otros, los que nunca han perdido su libertad, me miran como si desearan tratarme de mentiroso, bien que en el fondo de sí mismos sepan, habiendo devorado con avidez los informes de la pantomima de Nuremberg, que no exagero, sino al contrario. Pero rehúsan mirar las cosas de frente y prefieren clavar tablero tras tablero sobre la podredumbre de los cimientos, quemar cada vez más incienso, vaporizar cada vez más perfume. Tal vez haya, sin embargo, un alma valerosa que se atreva a escuchar y ver sin estremecerse. Necesito esa alma, esa persona sin la que todo sería únicamente soledad. Necesito también contar con mi historia y desembarazarme de ella. Tal vez solo sea por eso que escribo, no para tratar, vociferándolo a los cuatro vientos, de evitar su repetición. Tal vez incluso al querer hacerme oír me engaño a mí mismo. Quizá mi objetivo es simplemente atraer hacia mí la atención y la admiración horrorizada de las masas, de ser a los ojos de todo el mundo el héroe de aventuras que no todo el mundo ha vivido. Ciertamente, no todo el mundo ha tenido ocasión de vivir esas aventuras, pero los que las han conocido son demasiado numerosos para que tenga la pretensión de considerarme un fenómeno. Por lo tanto, no sé exactamente por qué me tomo la molestia de escribir. L'Engries, que cada uno me atribuya, si lo desea, un motivo de su elección. Pero que nadie olvide, sin embargo, que son incrédulos aquellos cuya inteligencia preferirá cerrarse ante la verdad, quienes deberán llevar la mayor parte de nuestra culpabilidad futura si todos los dengríes del mundo no son localizados implacablemente y destruidos sin embrión, allí donde haya el peligro de que aparezcan. Es inútil citar nombres, lugares, naciones. ¿De qué sirven esos choques de ideologías en los que cada país, cada bloqueo está siempre tan ocupado en ofenderse ante la conducta de los otros que no piensa ni por un momento en examinar y aún menos en reformar la suya propia? Los arenques empapados en vinagre que de vez en cuando nos servían eran impropios para la consumición, pero los comíamos de todos modos, cabeza, aletas, escamas y todo. Cuando estábamos en nuestras celdas teníamos las manos encadenadas a la espalda. Comíamos, pues,
boca abajo, con el rostro en la escudilla, como cerdos. Teníamos 3 minutos para comer, para devorar un alimento que a menudo quemaba. Y cuando en el programa había ejecuciones, esos días empezaban a golpes de silbato, en tanto que el timbre de alarma sonaba a diversos intervalos, indicando qué pisos debían bajar. Al primer silbato habían de adoptar la posición de firmes frente a la puerta de la celda. Al segundo silbato, todo el mundo empezaba a marcar el paso, plum, plum, plum. Luego, un mecanismo manejado por un SS abría al mismo tiempo todas las puertas, pero se seguía marcando el paso en las celdas hasta que sonaba un tercer silbato. Una vez en el patio, formábamos un semicírculo alrededor del cadalso, estrado de 3 metros de alto que sostenía 18 horcas. 18 horcas con 18 nudos corredizos que el viento balanceaba débilmente. Al pie del estrado aguardaban 18 ataúdes abiertos de manera vasta, abiertos y de manera vasta. Los hombres llevaban su pantalón rayado, las mujeres su falda rayada, pero nada más. El ayudante leía la sentencia de muerte. Luego los condenados subían al cadalso, deteniéndose cada uno en buen orden debajo de su cuerda. Con las mangas subidas, 2 SS hacían de verdugos, y cuando todos los cadáveres se balanceaban en el extremo de las cuerdas, con la orina y los excrementos resbalando a lo largo de las piernas, un médico de las SS acudía a echar una ojeada indiferente e indicaba a los verdugos con un ademán que todo iba bien. Entonces se descolgaban los cadáveres que inmediatamente eran metidos en los burdos ataúdes. Pero si alguien deseaba saber más sobre la muerte, puedo hablarle del Sturmbannführer Schendrich. Era joven, guapo, elegante, siempre cortés, amistoso y tranquilo, pero temido incluso por los propios SS bajo su mando. Veamos, dijo un sábado por la tarde después de pasar lista. Veamos si habéis comprendido bien todas mis lecciones. Trataré de dar una orden sencilla a algunos de vosotros y todos juntos juzgaremos si ha sido ejecutada debidamente o no. Hizo salir de la fila a 5 hombres y les ordenó que se volvieran hacia el muro que rodeaba la prisión, al que nos estaba estrictamente prohibido acercarnos a menos de 5 metros. ¡De frente, marchen! Mirando derecho ante ellos, los 5 hombres avanzaron hacia la pared y cayeron bajo las balas de los guardianes apostados en las torretas. Schrendick se nos enfrentó de nuevo. ¿Qué más se puede pedir? He aquí cómo ha de ejecutarse una orden. Ahora, a mi voz de mando, os arrodillaréis y repetiréis lo que yo diré. ¡De rodillas! No hubo ni un solo retrasado. Y ahora repetid conmigo, pero con voz alta e inteligible. Somos unos cerdos y unos traidores. Somos unos cerdos y unos traidores. Que debemos ser destruidos. Que debemos ser destruidos. Porque es lo único que merecemos. Porque es lo único que merecemos. Mañana domingo lo pasaremos sin comer. Mañana domingo lo pasaremos sin comer. Porque cuando no trabajamos, no tenemos derecho a comer. No tenemos derecho a comer. Cada sábado por la tarde, estos coros de dementes resonaban en el patio y al domingo siguiente nos quedábamos sin comer. Una tal Kate Ragnar ocupaba la celda continua a la mía. Tenía un aspecto horrible con su cabello blancuzco y su boca desdentada por falta de vitaminas. Sus brazos, sus piernas no eran más que largos huesos recubiertos por una epidermis grisácea. Su cuerpo estaba lleno de grandes heridas supurantes. ¿Me miras?, me dijo una noche. Quisiera saber la edad que me calculas. Lanzó una risa seca, desprovista de toda alegría. Luego, viendo que no le contestaba, prosiguió. Por lo menos 50, ¿verdad? El mes próximo cumpliré 25 y hace 20 meses aparentaba tener 18. Secretaria en Berlín de un alto oficial del Estado Mayor, Kate había conocido en su mismo despacho a un joven capitán con quien se comprometió.
Se había fijado la fecha de su boda, pero no llegó a celebrarse. 4 días después de la detención de su novio, habían ido a detenerla a ella. Los hombres de la Gestapo se cuidaron de ella durante 3 meses, acusándola de haber sacado copias de ciertos documentos. Ella no había comprendido gran cosa de todo el asunto, pero tanto ella como una de sus compañeras habían sacado 10 años de trabajos forzados. Su novio y otros 2 oficiales fueron condenados a muerte y un cuarto a trabajos forzados a perpetuidad. Antes de enviar a Katie a Lengries, le habían impuesto el espectáculo de la ejecución de su prometido. Una mañana, 4 mujeres, entre las que estaba Katie Ragner, recibieron la orden de bajar a rastras la larga y empinada escalera que comunicaba los 5 pisos. Era una clase de ejercicio que complacía a los guardianes, con las manos y los pies encadenados. Solo se podía bajar con la cabeza por delante, dejándose resbalar. Ignoro si la caída de Katie fue o no voluntaria. Había llegado al límite de su resistencia y las dos soluciones son igualmente plausibles. Escuché su grito agudo y el ruido que hizo su cuerpo al dar contra el suelo. Luego, tras unos segundos de silencio mortal, una voz excitada surgió de las profundidades. ¡Esta granuja se ha partido el cuello! 3. Pocos días después de la muerte de Katie, fui transferido junto con un grupo de prisioneros al campo de concentración de Fagen, cerca de Bremen, donde nos esperaba, por lo menos esto se nos había dicho, un trabajo especial de una enorme importancia. No nos importaba en absoluto saber en qué podía consistir ese trabajo. Ninguno de nosotros pensó ni por un momento que podía ser menos penoso que al que estábamos acostumbrados. Solíamos trabajar como bestias de tiro, uncidos a arados, a rastrillos, a carros de rodillos, tirando de ellos hasta caer muertos. Solíamos trabajar en las canteras, partiendo piedras hasta caer muertos. También habíamos trabajado en las hilaturas de yute, respirando aquella porquería hasta caer muertos de una hemorragia pulmonar. Todos los trabajos tenían algo en común. Tarde o temprano acababa uno por reventar. Fagen. De hecho, Fagen trabajaba en dos sentidos. Básicamente, era un centro de medicina experimental, pero también estaban las bombas. Los primeros días fui destinado a los trabajos de movimientos de tierras. Debíamos trabajar como galeotes, cavando desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin otro alimento que un escaso bodrio que contenía más agua que harina y que se nos servía 3 veces al día. Luego vino la ocasión inesperada que me apresuré a coger, la posibilidad de ser perdonado. El comandante del campo nos informó que solo los voluntarios tenían derecho a esta oportunidad, a razón de 15 por año de pena que quedaba por cumplir, lo que para mí representaba un total de 225. Pero me doy cuenta de que no he explicado nada. Para tener la posibilidad de ser perdonado, había que desarmar 15 bombas que no hubiesen estallado por año de pena que cumplir. 15 bombas multiplicado por 15 años, faltaba mucho para que cumpliera mi primer año de condena, son 225. Naturalmente, no se trataba de bombas ordinarias, sino de las que ni los especialistas de la defensa pasiva ni las unidades militares se atrevían a tocar. Ciertos prisioneros habían conseguido desarmar unas 50 antes de morir pulverizados, pero era preciso que tarde o temprano alguien llegara mucho más lejos, digamos hasta 225, y no vacilé en presentarme voluntario. Tal vez fuese este razonamiento el que determinó mi decisión, o bien el hecho de que cada mañana, antes de salir, nos daban un cuarto de pan de centeno, un trocito de salchicha y 3 cigarrillos como ración suplementaria. Después de un periodo de instrucción siempre extremadamente breve, como son en tiempo de guerra todos los periodos de instrucción, los SS nos conducían cada día a los diversos puntos donde nos esperaban las bombas que no habían estallado. Nuestros guardianes se mantenían a una distancia respetuosa en tanto que nosotros excavábamos la tierra alrededor de la bomba, es decir, a veces hasta 5 o 6 metros de profundidad.
Cuando la bomba quedaba libre, había que sacarla de su agujero, rodeándola con un primer cable e izándola después, centímetro a centímetro, hasta que levantara completamente. Así que uno de aquellos chismes colgaba con todo su peso de los mástiles de carga instalados en el agujero. Todo el mundo se escabullía. Prudentemente para no despertar al monstruo, pero rápidamente para ir a ponerse a cubierto, un solo hombre se quedaba, el prisionero encargado de desenroscar la espoleta. Si hacía un falso movimiento, en el camión taller llevábamos siempre 2 o 3 cajas destinadas a esos torpes, pero no todos los días se las podía utilizar. No a causa de que los falsos movimientos fuesen excepcionales, pero a menudo era bastante difícil encontrar algo que meter en la caja. Muchos se sentaban en la bomba para desenroscar la espoleta. Así es más fácil mantener el detonador en una posición fija, pero descubrí que aún era preferible tenderse bajo la bomba en el fondo del agujero después de haber levantado el chisme. Bastaba entonces con dejar que el tubo se deslizara muy suavemente por la mano cubierta con un guante de amianto. Mi bomba número 68 era un torpedo aéreo y necesitábamos 15 horas para liberarla. Cuando se hace esta clase de trabajos no se habla mucho. Se está continuamente en alerta, se excava prudentemente, reflexionando antes de hundir la pala, antes de utilizar las manos o los pies. Es preciso respirar tranquilo, regularmente, no hacer ningún movimiento brusco y nunca más de uno a la vez. Al llegar a cierto punto, las manos son las mejores herramientas si se quiere evitar cualquier deslizamiento de tierra. Que un torpedo se mueva medio centímetro puede significar la explosión, la muerte. En su posición actual está silencioso y tranquilo. Pero, ¿qué idea se le ocurrirá si se modifica esta posición? Posición que precisamente debe ser modificada, porque hay que izar la bomba sobre el camión que se la llevará. Hay que desenroscar la espoleta de la bomba. Hasta ahí, más valdría no respirar siquiera, de modo que apresurémonos. No, no, nada de prisas intempestivas. Lentitud, pero seguridad. Piano, piano, si va lontano. Cada movimiento bien tranquilo y deliberado. Un torpedo aéreo es un adversario impasible, no muestra nada, no traiciona sus secretos. No pueden gastarse bromas con un torpedo aéreo. En esta ocasión nos prohibieron desarmar la bomba en su punto de caída. Antes había que transportarla fuera de la ciudad. Esto podía significar que bien que se tratara de un nuevo tipo de bomba que nadie conocía aún, bien que se estaba en una posición que solo con soplar sobre una espoleta podía producirse la explosión. Y la explosión de un monumento como aquel destruiría sin duda toda una manzana. Un camión Club Diesel provisto de grúa, se acercó en marcha hasta el borde de la excavación. 4 horas de esfuerzo situaron la bomba colgando de la grúa, cuidadosamente atada para que no pudiera moverse ni un pelo. Alivio general, pero habíamos olvidado algo. Ahí abajo! ¿Quién sabe conducir? Silencio. Cuando una serpiente venenosa se desliza a lo largo de una pierna, se dice que uno debe transformarse en estatua de piedra, en objeto muerto indigno de retener la atención de un reptil. Era un segundo, solo quedaron en el terreno unos pilares de piedra mentalmente refugiados en la sombra más espesa, en tanto que la mirada del SS saltaba escrutadora de rostro en rostro. Ninguno de nosotros le miraba, pero todos estábamos tan dolorosamente conscientes de su presencia que los corazones se magullaban cruelmente contra las rejas de las cajas torácicas y en imaginación saltábamos por encima de los cráteres huyendo frenéticamente por entre los escombros. Tú! ¿Sabes conducir? No me atreví a decir que no. Bueno, en marcha. Unas banderolas indicaban que el itinerario que se debía seguir. La calzada, a Dios gracias, había sido desescombrada y reparada, a fin de que presentase una superficie sensiblemente uniforme. Todo eso por sus malditas barracas, ni un alma a la vista en el sector. Los otros vehículos me seguían a buena distancia. Nadie sentía deseos de escoltar el peligro.
Pasé ante una casa incendiada que llameaba ante el silencio. El humo me escoció en los ojos, pero no me atreví a acelerar la marcha. Después de 5 minutos de agonía, pude respirar de nuevo el aire fresco. Ignoro cuáles fueron mis pensamientos durante aquella carrera de lentitud. Solo sé que tenía ante mí para reflexionar todo el tiempo del mundo y que estaba tranquilo, interiormente excitado tal vez y por primera vez desde hacía mucho tiempo vagamente feliz. Cuando cada segundo que pasa amenaza ser el último, se tiene tiempo para pensar, os lo juro. Y también por primera vez desde hacía siglos tenía conciencia de ser nuevamente alguien. Me había perdido de vista. Había cesado de tener alguna opinión sobre mí mismo. Mi personalidad había sido comprimida, aplastada de todas las maneras posibles y a pesar de esto había sobrevivido. Había surgido intacta de las humillaciones, de las degradaciones cotidianas. Te saludo. Después de todo, existes. Y sigues siendo tú mismo. Mírate. Estás haciendo algo que los demás no se atreven. Por lo tanto, aún puedes hacer algo, algo indispensable. Cuidado con esos rieles de tranvía. Salí de la ciudad, atravesé los últimos solares llenos de cabañas de chapa ondulada donde solo vivían los pordioseros, los desheredados. Solo, por lo menos antes, porque ahora estábamos en guerra y cada noche la ciudad se llenaba de nuevos cráteres. En un lugar determinado, un hombre cavaba un campo. Se apoyó en el mango de la pala para mirarme pasar. Le llamé. ¡Eh! ¿No corres a esconderte? El ruido del motor ahogó su respuesta, pero permaneció donde estaba. ¿Me habría gritado tal vez buen viaje? Extraña idea la de avanzar tan lentamente por los caminos desiertos. En la ciudad debían empezar a volver a sus apartamentos, a sus tiendas. Primero los más valerosos, luego los otros, contentos y aliviados. Fijaos, todo sigue en pie. ¿Hubiese podido tal vez escaparme? No me habían faltado ocasiones al azar de las calles vacías. Hubiese podido saltar del camión y correr a esconderme en tanto que la bomba hubiese proseguido su camino hasta el conductor, hasta el primer traqueteo brusco que precedería al gran estallido. Ignoro por qué no aproveché esa oportunidad. Creo que nunca había saboreado tan profundamente la dicha de vivir. Estábamos solos, mi querido torpedo aéreo y yo, y en tanto que permaneciera conmigo, nadie podría acercárseme sin su permiso. No surgí de mi éxtasis hasta encontrarme en campo abierto, en medio de un páramo, en una carretera jalonada con banderolas cada vez más espaciadas. Allí mi instinto de conservación volvió a imponerse. ¿Hasta dónde pensaba hacerme seguir? Sería estúpido morir ahora después de tantos kilómetros al cabo de 25 horas de trabajo. Finalmente pude dejar la bomba entre los matorrales a 12 kilómetros de la ciudad. Al ser imposible su desarme se la hizo estallar junto a la grúa que la sostenía. Esa hazaña me valió 3 cigarrillos más, con la observación habitual de que no los merecía, pero que nuestro Führer bien amado no carecía de sentimientos humanos. 3 cigarrillos suplementarios. Me consideré bien pagado. Solo esperaba uno. Me ocurrió lo peor que puede sucederle a cualquier prisionero. Caí enfermo. Y por otra parte, es también posible que esa enfermedad me salvara la vida. Conseguí resistir durante 5 días. Darse de baja suponía el envío inmediato al hospital de campo donde uno se convertía en sujeto de experiencias hasta que ya no servía para nada y uno no dejaba de servir hasta que estaba muerto, a fuerza de haber servido demasiado. Pero en una ocasión, mientras pasaba en lista, caí sin conocimiento y cuando lo recobré estaba en el hospital. No me dijeron lo que tenía, no lo decían a ningún enfermo. El día en que me consideraron suficientemente restablecido para aguantarme en pie, empezaron los experimentos. Me acribillaron a inyecciones, me metieron en una habitación donde reinaba un calor de estufa y luego en una cámara frigorífica extrayéndome sangre a intervalos regulares. Un día me daban todo lo que era capaz de comer y al día siguiente me dejaban reventar de hambre y de sed o bien me hacían tragar tubos de goma para extraer durante la digestión.
todo lo que me habían permitido, todo lo que me habían obligado a devorar. Un estado lamentable sucedía al otro. Finalmente me hicieron una larga y dolorosa punción en la médula espinal y luego me encadenaron las muñecas a una carretilla llena de arena y me obligaron a que la empujara ante mí, sin falta, en un recorrido circular. Cada cuarto de hora me extraían una muestra de sangre. Esto duró todo un día, en tanto que mi cabeza flotaba y mi lucidez desaparecía gradualmente. De resultas a ese tratamiento, tuve durante meses unas jaquecas intolerables. Pero tuve mucha más suerte que la mayoría. Un buen día consideraron que había resistido demasiado o vez fuese que ya no podían averiguar nada más por mi mediación. Me devolvieron al campo. Un SS me informó regocijado que ya no pertenecía a los equipos de desarme de bombas. Las que había desmontado no contaban ya para nada. Volví a sudar en la cantera. Luego volvieron a escribirme al desarme de bombas y había alcanzado ya una buena cifra cuando de repente me transfirieron al Engries sin que todo lo que había hecho me sirviera para nada. 7 meses en las minas del Engries, 7 meses de demencia letárgica monótona. Un día un SS vino a buscarme. Un médico me examinó. Estaba lleno de forúnculos purulentos. Me los limpiaron, desinfectaron, embadurnaron de pomada. El médico me preguntó si me encontraba bien. Sí, doctor, me encuentro bien. Tengo buena salud. Quejarse de su salud era lo último que se debía hacer. Mientras que tuviera un aliento de vida, se estaba bien gozando de buena salud. Me condujeron a presencia del SS Sturmbannführer Strendig. Este tenía cortinas en las ventanas, cortinas limpias, cortinas, ¿os dais cuenta? Cortinas de color verde claro con dibujitos amarillos, verde claro con dibujitos amarillos, verde claro con... ¿Qué te hace babear de esa manera? Vive Dios. El corazón me dio un vuelco. Nada, Herr Sturmbannführer. Discúlpeme, Herr Sturmbannführer. Tengo el honor de declarar que nada me hace babear. Una inspiración repentina me sugirió que añadiese en voz alta: tengo el honor de declarar que no hago más que babear. Me miró bastante desorientado. Luego ahuyentó no sé qué pensamientos inoportunos y me alargó con brusquedad una hoja de papel. Firmará aquí que siempre ha recibido el rancho ordinario del ejército, que nunca ha padecido hambre o sed y que no tiene ningún motivo para quejarse de las condiciones de existencia en el interior de este campo durante su estancia en él. Firmé. ¿Qué importaba? ¿Iba a ser transferido a otro campo? ¿O bien me habían llegado el turno de balancearme al extremo de una cuerda? Empujó hacia mí un segundo documento de aspecto más bien formidable. Y aquí firmará que siempre ha sido tratado severamente, pero bien, de acuerdo con las estipulaciones del derecho internacional. Firmé. ¿Qué importaba? Si alguna vez pronuncia una sola sílaba sobre lo que ha visto u oído aquí, me apresuraré a recuperarlo y prepararé personalmente su ceremonia de bienvenida. ¿Entendido? Entendido, Herr Sturmbannführer. De modo que se trataba de un traslado. Me condujeron a una celda donde me esperaba un uniforme verde sin ninguna insignia, que me ordenaron vestir. Límpiate las uñas, cerdo. Un SS me introdujo luego en el despacho del comandante, donde cobré un marco y 21 pfennigs por mis 7 últimos meses de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un Stabsscharführer aulló: prisionero 552318A, en proceso de excarcelamiento. Retírese. También esto era una forma de tortura, pero conocía la astucia y me sentía orgulloso por no dejarme engañar. Describí media vuelta y salí, en espera de sus estallidos de risa, pero no, eran aún más sutiles de lo que yo había sospechado, contenían sus deseos de reír. Siéntese en el pasillo hasta que vengan a buscarle. No, no se reían, y a pesar mío, empezaba a esperar. Tuve que aguardar más de una hora en tanto que mis nervios se crispaban a flor de piel con cada minuto que pasaba.
¿Cómo era posible que unos hombres, unos seres aparentemente humanos, pudiesen llegar tan lejos en la perversión refinada, en el sadismo? Y me repetía, sin embargo, pues saben bien que pueden llegar aún mucho más lejos. Te creía curado para siempre de esas ilusiones pueriles. Incluso hoy revivo intensamente cuando pienso en ella, esa estupefacción atónita que cayó sobre mí cuando seguía al Fed Webel hasta el pequeño Opel gris, después de haber sido informado que había recibido el indulto y que en lo sucesivo serviría en un batallón disciplinario. El pesado portalón se cerró a nuestras espaldas. Los grandes edificios de hormigón con las minúsculas ventanas cubiertas de rejas se desvanecieron al mismo tiempo que se alejaba el horror, el espanto sin nombre. No llegaba a comprenderlo, estaba aturdido, aún más consternado. Cuando el auto atravesaba el patio del cuartel de Hanover, aún no me había recobrado totalmente de la impresión. Ahora, después de todos esos años, solo recuerdo el horror, el espanto sin nombre bajo el aspecto de las cosas concluidas, pasadas de una vez por todas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa consternación al verlas desvanecerse detrás de mí? Es una pregunta a la que nunca he encontrado respuesta. Amigos, vamos a dejar aquí en este capítulo, vamos a proseguir con el capítulo 4. Este es un libro más bien corto. En, en pocos días nos veremos. El siguiente episodio que vamos a hacer de libros hablados va a ser una segunda parte de Julio César, de Colin McCullough. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un nuevo capítulo de Libros Hablados.